Bienvenidos sean todos a nuestro canal Conectados con Cristo. Este es un programa de estudios bíblicos en el cual profundizamos sobre la palabra de Dios. Y mi nombre es Igor Núñez y hoy día vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, tanto para aquellos que no están en una congregación y no han alcanzado su salvación, como también para la iglesia de Jesucristo. Se trata del arrepentimiento. Es un aspecto tan relevante que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue de este mundo, las últimas palabras, según Lucas, por supuesto, según Lucas, usted lo puede leer en Lucas 24, del verso 44 al 56, les deja una orden a los discípulos. Y esa orden dice, los manda a predicar en todas las naciones, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y la remisión de pecados, partiendo por Jerusalén. Usted se dará cuenta de que si de las últimas palabras que dijo Jesús fue mandarlos a predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados, es porque era algo clave, era algo fundamental que tenían que realizar los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, partiendo por Jerusalén. Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio, vamos a analizar primeramente el primer sermón de la Iglesia de Jesucristo, que es el sermón de Pedro. El sermón de Pedro ocurre el mismo día de Pentecostés. El día de Pentecostés, como a lo mejor si usted no lo sabe, se derrama el Espíritu Santo por primera vez. Aparecen unas lenguas, se derrama el Espíritu Santo. Los discípulos que estaban en el aposento alto en Jerusalén son bautizados en el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Entonces, en ese momento se ocurre el sermón de Pedro. Vamos a analizar el sermón de Pedro porque es una introducción al arrepentimiento y vamos a ver cómo Pedro, lleno, o con toda la plenitud del Espíritu Santo, predica el arrepentimiento. También vamos a ver en este estudio que diferentes discípulos o en diferentes circunstancias podemos comprobar de que se predicó el arrepentimiento. Pablo lo hizo, lo escribió varias veces. Y también vamos a ver en estos tiempos lo que significa el arrepentimiento para este tiempo, tanto para la iglesia como para los que no están en la iglesia. Es un estudio, diría yo, extenso, por lo tanto lo vamos a separar en tres partes. La primera parte vamos a desmenuzar el sermón de Pedro, por supuesto teniendo presente que el foco es el arrepentimiento, pero es interesante conocer cómo lleva Pedro a esta generación que le llamaban la perversa generación, porque es la que entregó Jesucristo a los romanos, al arrepentimiento. Vamos a darnos cuenta que 3.000 personas se convirtieron ese día, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después veremos lo que significa el arrepentimiento propiamente tal, los conceptos con las definiciones, en una segunda parte, y en una tercera parte ya vamos a ver lo que significa y lo importante que es el arrepentimiento para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, yo los quiero invitar que me acompañen abriendo sus Biblias en Hechos, capítulo 2, verso 14 al 41. Y lo voy a leer en el nombre de mi amado y bendito Señor Jesucristo. Dice el Señor: Entonces Pedro,
Poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Permítame hacer una aclaración. Cuando se derrama el Espíritu Santo, como comienzan a hablar en lenguas, algunos de los judíos que estaban celebrando Pentecostés pensaban que los discípulos estaban ebrios, estaban pasaditos de mosto. Y entonces Pedro explica de que no estaban borrachos porque era hora tercia, vale decir como las 9 de la mañana. Ya, sigamos entonces. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas derramaré y profetizarán. Y vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado, por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: vacía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta del día de hoy. Espero que siendo profeta y sabiendo con juramento, le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. Bien.
Este sermón es el sermón que le da Pedro a la perversa generación. Como decíamos, ocurre el mismo día de Pentecostés y obviamente porque cuando vieron estos varones estos judíos que estaban en Jerusalén, que vieron que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas, ellos se preguntaron de qué se trataba esto y otros dijeron de que estaban llenos de mosto. Entonces, lo primero que tenemos que leer o entender acá es que Pedro se puso de pie y levantó la voz para ser escuchado. Fíjese que Pedro toma una actitud muy particular. De hecho, hemos traído este estudio porque en esta palabra de la predicación de Pedro, usted va a poder encontrar mucha información, mucho conocimiento de cómo predicar. Fíjese. Yo me he maravillado de estos versos. Fíjese que Pedro se levanta como un heraldo. Se dice que se pone de pie entre los 11. ¿Ya? Un heraldo era un enviado del rey. En ese tiempo no estaba el WhatsApp, no había WhatsApp que uno se pudiera comunicar, no estaban las redes sociales, tampoco existían los correos, sino que los reyes enviaban a una persona que se le denominaba el heraldo, y esta persona comunicaba los dictámenes y las noticias del rey en el reino. Entonces el heraldo llegaba a un pueblo, generalmente la plaza, buscaba el lugar más alto y con la autoridad de ser enviado por el rey, él se paraba y entregaba el comunicado que el rey había enviado a un poblado. Y después se iba a otro pueblo y repetía este mensaje. Ese es el heraldo. Cuando Pedro se pone de pie de entre los 11, toma esa actitud. Porque él debía transmitir un comunicado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Volvamos a leer el verso 14. Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Él se pone en una posición de que él tiene algo importante que decir, algo relevante. Tiene que transmitir un comunicado, un mensaje del Rey de Reyes. Y se está dirigiendo a una audiencia que era muy especial. Las personas que lo estaban escuchando eran los judíos que se encontraban en Jerusalén y estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Quizás eran los mismos que las personas que habían recibido con gloria a nuestro Señor Jesucristo cuando entró en Jerusalén montado en un asno. Y le decían: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Mateos 21:9. Y también, probablemente, en esa multitud estaban los mismos que habían dicho: ¡crucificadle! ¡Crucificadle! Juan 19:6. Los mismos que le dieron la espalda al Señor Jesús y escogieron a Barrabás en lugar de él. Los mismos
que cuando Pilato se lavó las manos, dijeron y declararon que la sangre de Jesús recayera sobre ellos y sus hijos. Eso lo encuentra en Mateo 27, del 22 al 26. Por eso les digo de que esta era una generación especial. Es la perversa generación. Y esta generación es evangelizada a través de Pedro, y 3.000 personas aceptaron y se convirtieron y fueron salvos. Primero, Pedro dice que no podían estar ebrios. Lo primero que hace es tratar de justificar la situación de los discípulos. No podían estar ebrios porque eran las 9 de la mañana y no podían estar con mosto. Bueno, nosotros sabemos que en este país a las 9 de la mañana, e incluso antes, ya hay algunos que están arriba de la pelota y por lo tanto quizás no es una buena justificación. Pero Pedro no se detiene ahí. Él no busca justificar el comportamiento de los discípulos. Él va más allá. Él va a predicarles la salvación a la perversa generación. Entonces, y él inmediatamente en el versículo 17, o sea, introduce prácticamente que esto de que estaban con mosto no podían estar con mosto, y se va derecho a las Escrituras. Pedro se va derecho a las Escrituras. Pedro no le habla de que, mira, ocurre de que mi hermano Andrés y yo estábamos en el mar de Galilea y vino Jesús y nos llevó y pasó esto y lo otro, y por lo tanto, y después vimos que fue crucificado y fue resucitado. No. Pedro se va al hueso, va directo a la Escritura. Mire, versículo 17, ahí está. ¿Qué dice? Mas este es lo que fue dicho por el profeta Joel. Él está argumentando con la palabra de Dios. No viene a hablar de sus vivencias, no viene a hablar de las vivencias que tuvo con Cristo, que a lo mejor eran tremendas, muy enriquecedoras, quizás un testimonio maravilloso. Él va al hueso, va a la palabra. Lo único importante es lo que Dios escribió a través del profeta Joel. Fíjese que hay una doble autoría aquí. Dice, y será a los postreros días, dice Dios. Y será a los postreros días, dice Dios. Y él está haciendo referencia a Joel. Está hablando de la doble autoría de la palabra de Dios. Doble autoría. Autoría primera porque inspiración de Dios. Y segunda porque la escribió el profeta Joel. Él se está metiendo de lleno a las Escrituras. Y dice, y serán los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después el verso 18. Y de cierto, sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu. Él inmediatamente va al hueso. Dice, lo que pasa acá es que se derramó el Espíritu Santo. Y el verso 21 dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? Y fíjese usted que aquí en el verso, en el 19 en adelante, esto que está acá, en el verso 19 en adelante, él incluso se refiere, porque sigue leyendo Joel. Y Joel habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se volverá de las tinieblas. Y él sigue leyendo hasta llegar al punto que él le interesaba llegar, y era decir que esto ocurre porque se derramó el Espíritu Santo y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Él les está recordando la promesa de Dios de derramar sobre toda carne su Espíritu. Y lo que han visto en aquel día de Pentecostés, esta perversa generación, es que han sido testigos presencial del derramamiento del Espíritu Santo en
los discípulos. Y él continúa leyendo, como decimos, sigue leyendo Joel y habla de que será salvo todo aquel que invocare su nombre. Entonces, él deja planteada una pregunta acá, un cuestionamiento. Él no da inmediatamente la respuesta, sino que dice, ¿y será que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? Entonces la audiencia, algún despistado, habrá pensado, bueno, ¿y quién es el nombre de este para el cual yo puedo invocar para ser salvo? Y responde inmediatamente, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, ese es el nombre del Señor, no cualquier Jesús. Seguramente en Galilea, en Jerusalén, en Belén, había muchos Jesús. Y probablemente en Nazaret otros tantos más. Pero él sigue al verso 22 que podemos leer. Dice, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales. Fíjese que él está haciendo referencia a las Escrituras. Y las maravillas o milagros tienen que ver con el poder de Dios, con la posibilidad de hacer milagros. Un milagro, por ejemplo, es levantar un muerto o darle vista a un ciego. La palabra prodigio tiene el efecto, corresponde al efecto que tiene el milagro. Y la palabra señal tiene que ver con el significado del milagro. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús, más adelante, resucita a Lázaro de entre los muertos, esa fue una señal de lo que el Cristo de la gloria haría con todos aquellos que estaban espiritualmente muertos en delitos y pecados. Les daría la resurrección. Entonces se está refiriendo a que hubo un hombre que fue aprobado por Dios y que y dio maravillas, prodigios y señales. Fue entregado, dice, prendido y muerto por los romanos. Pero también habla de la supremacía de Dios, porque solamente aquello ocurrió porque Dios lo permitió. En el verso 23 dice, aquel que prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Pero anteriormente decía, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Acá Pedro está hablando de la soberanía de Dios. Dice que no fueron los romanos, no fue la turba judía la que permitió que el Hijo de Dios fuese muerto en la cruz. No. Él está hablando de la supremacía, de la soberanía de Dios, de que esto fue permitido porque había un plan predeterminado por Dios para que esto ocurriese, que es el plan de la salvación o el plan de la redención. Dentro de esta soberanía estaba a disponer a Jesucristo como el Cordero inmolado, que fue dispuesto desde mucho tiempo antes que viniese el Hijo del Hombre y se hiciese carne, y esto se refiere con el plan de salvación, de que Él daría su vida para que nosotros fuésemos justificados por Él. Después, en el verso 24 al 27, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido en ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejará mi alma en el infierno, se supone en el sepulcro. Esta es la traducción de Reina Valera 1909, y no dará a tu santo que vea corrupción.
Pedro está citando el Salmo 16, para que se lo note, para comprobar que Jesús es el Santo de Israel y que fue resucitado, y que la muerte no podía conmoverlo. Dice el verso 28, hiciste notorios mis caminos en la vida, profetizando en este mismo salmo la resurrección de Cristo. Caminemos un camino de vida aún después de la muerte. Entonces está haciendo referencia a este salmo que habla de la resurrección de Cristo. Y después dice, para evitar cualquier confusión de que no era David, sino que se refería a Jesús, dice, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. Entonces este Salmo 16 está hablando que no se refería a David. No era David el Mesías, sino que el Santo de Israel, el Señor Jesucristo, porque David murió y su sepulcro está con ellos y ellos lo conocían. Después el verso 30 dice, empero siendo profeta, se refiere ahí a David, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que el fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría un Cristo, o sea, de su descendencia levantaría un Cristo, está diciendo que Jesucristo, que es de su descendencia de David, es el prometido por Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Esto indica de que David vio proféticamente al Señor. Habló de la resurrección de Cristo. Y también dice que su alma no fue dejada en el Hades, en este caso en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Entonces, a esta generación le está diciendo, ustedes y nosotros, especialmente nosotros los discípulos, vimos que este Jesucristo, este Jesús, es aquel que hablaban las Escrituras. Es aquel que hablaba David en el Salmo 16. Usted lo puede ahí profundizar, el Salmo 16, que es un salmo profético. Este Jesús, aquel que Dios resucitó, es el Cristo de acuerdo a las Escrituras. Entonces lo primero que hace Pedro es comprobar que Jesucristo es el Mesías y es lo que está escrito en el Salmo 16. Y ahora Él está listo para unir todo en Cristo. Y dice, el derramamiento del don del Espíritu Santo de los apóstoles ocurre porque el Señor Jesús lo envió, en virtud que el Padre cumplió la promesa que le hizo al Hijo de enviar el Espíritu Santo. Dice en el verso 33, y recibiendo el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces el mismo Señor Jesús es el autor y el consumador del derramamiento del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Y por lo tanto, el comportamiento de hablar en lenguas y alabar a Dios es la consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos. Y fue Jesús el que fue levantado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, mis queridos hermanos y audiencia de Conectados con Cristo, esta generación perversa dice ciertamente que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le había hecho Señor y Cristo. En el verso 36, ya ahora comienza a decir de que ellos habían crucificado al Cristo de la gloria. No es algo menor, porque primeramente habló de que Cristo fue entregado a la cruz por un plan de Dios. Pero ahora les está responsabilizando directamente a ellos que ellos habían entregado al Mesías a manos de los inicuos. Los está responsabilizando
de, ¿qué cosa? De asesinato, premeditado. Ellos, los que estaban ahí, le están diciendo, ustedes lo crucificaron. Y fíjese de que la audiencia no soporta más la palabra que Pedro le está presentando y que ustedes pueden ahí profundizar. Y vámonos directo al hueso. Dice, entonces el verso 37, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese de que la audiencia no soportó más palabra de Dios, no soportó más evidencia de la Escritura, e interrumpieron a Pedro y a los apóstoles diciéndoles, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? La palabra de Dios dice, estuvieron compungidos de corazón. Eso significa que fue como un balazo que les atravesó el corazón a esta generación. Un balazo que los perforó, los partió. Se sintieron ellos responsables del pecado más grande cometido en la historia, haber dado muerte a Jesucristo. Esta es la perversa generación, y esta generación tenía que estar a cuenta con el Padre. Esta generación está en este punto desesperada. Esta generación no sabe qué hacer porque le han dado muerte al Mesías. Ellos saben que han acumulado ira para el día del juicio. Ellos saben que han acumulado la ira de Dios y están desesperados. Les gritan a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No pueden seguir. Pablo seguía hablando, pero ellos lo interrumpen, paran la predicación de Pedro porque no lo soportan. Su corazón estaba derribado. Son conscientes de que habían dado muerto a Jesucristo. Son conscientes de que lo habían recibido en gloria y majestad cuando entró en Jerusalén arriba de un pollino. Son conscientes que dijeron que los crucificasen. Son conscientes que les dijeron a Pilato que la sangre de este inocente recayera sobre él y sus hijos. Son conscientes de que han dado muerte al Cristo de la gloria. ¿Y qué pasó? Entonces, Pedro les dice, claro, no demora ni un segundo en responder qué tenía que hacer esta perversa generación. Le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que Pedro dice exacto, matemáticamente exacto lo que el Señor Jesucristo le mandó a predicar antes de abandonar este mundo. En mi nombre predica el arrepentimiento y la remisión de pecados. Y Pedro, a esta generación perversa, les dice exactamente esto. Arrepentíos para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted ha recibido el don del Espíritu Santo? Si no lo ha recibido,
quizás falta arrepentimiento. ¿Usted vive el gozo del perdón? Quizás le falta arrepentimiento. El arrepentimiento es clave. Lo vamos a ver en la parte 2 de este estudio. El arrepentimiento, yo le adelanto, no es simplemente decir, perdóname Señor por lo que hice acá o allá. No. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un giro en 180 grados en la manera de ver las cosas, en la manera de evaluarla, de valorizar, en la manera de discernir. Y Pedro le está diciendo a esta generación que lo que tienen que hacer es arrepentirse para que sus pecados sean remitidos. Y les da una promesa: recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo don que ustedes están viendo aquí en Pentecostés, que fue derramado, se lo está diciendo: recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Él se está refiriendo a los judíos, a todos los que están lejos. Pero nosotros hoy día sabemos que no son solamente los judíos, sino que los gentiles también. ¿Cierto? Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciéndose salvos de esta perversa generación. Yo le quiero decir lo siguiente: ¿de qué debía ser salvo esta generación? Esta generación tenía que ser salvo de la ira de Dios. Esta perversa generación estaba muy complicada. Estaba en un callejón sin salida. Esta generación había dado muerte al Mesías. Y el día del juicio final se iban a tener que presentar ante Dios, ante la presencia. Ellos tenían que dar cuenta. Por lo tanto, ellos tenían que buscar la salvación de su alma y ser salvados de la misma ira de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que dio a su Hijo unigénito para que nosotros a través de Él alcanzáramos la salvación. Y eso fue lo que ocurrió con esta perversa generación. Estos que estaban ahí, en ese momento, se arrepintieron. Y dice que abajo, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. De toda esa generación perversa, 3.000 pasaron a militar la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el arrepentimiento es un factor clave para la remisión de pecado y para alcanzar la salvación. Yo lo quiero invitar para el próximo estudio, la parte 2 de este estudio, donde vamos a entrar en profundidad a entender lo que es el arrepentimiento. Lo vamos a estudiar desde la perspectiva de lo que dicen los diccionarios, lo que dice la ciencia, pero lo más importante es que lo vamos a estudiar desde la perspectiva de lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo lo quiero invitar para la parte 2 de este estudio, porque vamos a escudriñar la palabra de Dios y entender a qué se refiere el arrepentimiento. Vamos a ir a la palabra misma que nos va a enseñar qué es el arrepentimiento, cómo debemos enfrentar el arrepentimiento. Y en la parte 3 de este capítulo vamos a ver qué pasa con el arrepentimiento en la iglesia de Jesucristo. Hasta aquí esta parte de este estudio y lo quiero dejar cordialmente invitado para la parte 2 sobre el arrepentimiento. Que Dios los bendiga.